Hermanas, hermanos, amigas, amigos, buenas noches. Como todos saben, hago estas transmisiones con el afán de ayudar a pensar, a criticar en el buen sentido de la palabra, que es discernir, es decir, separar lo importante de lo no importante, la verdad de la mentira, la bondad y de la maldad. Por eso, a la hora que puedo o estoy dispuesto, pues lo hago. Hoy diré algo sobre la división. Todo líder tiene como misión saber unir y conducir a sus grupos, porque la sobrevivencia del grupo depende de la unidad, no depende de la división. Y para poder unificar a las personas, como somos seres racionales, se puede ayudar a poner una meta común a todos, comprensible para todos, y esa meta unir, que una a los demás. Las religiones son muy claras en todo esto. Cada religión invita o hace un proselitismo. Hay dos tipos de proselitismo. El positivo, que es buscar, mostrar, testimoniar la creencia, y a través de prédicas, de obras de caridad, de comunicaciones, de videos, de la propaganda, tratan de invitar a las personas a su grupo, pero ordinariamente es a través de la invitación personal. Los que son negativos, entonces critican a las demás religiones, porque van a dividir. Para dividir hay que mentir, hay que criticar, hay que engañar. Entonces, el positivo, el bueno, muestra su religión como es, con lo bueno y lo malo, con sus limitaciones. Y el mal evangelizador es el mentiroso, el que descalifica a las demás religiones, el que las tacha de mentirosas, el que busca todos los defectos que sean reales y los hechos negativos para tratar de influir negativamente en un grupo y dividirlo. ¿Con qué finalidad? Bueno, un amigo mío me dijo: oye, padre, todas las religiones son un negocio. Le dije, no, todas las religiones pueden convertirse en un negocio, pero no todas las religiones, por ser religiones, son un negocio, porque hay eventos caritativos y el Papa mismo, pues este Papa Francisco, nos invita a quitar cosas negativas y como negocio de explotación religiosa o de mercado religioso, como un supermercado donde yo compro lo que según mi capacidad y también según mis gustos. En este caso serían ritos, templos, sacerdotes, ministros. Ahí sí puede ser que exista el negocio. Pero como el padre Alberto, aquel que ustedes conocieron, que hacía misas al por mayor,
misas de media hora y que se iban a casar con él ahí en la playa, creo que era Miami o acá en California, no recuerdo bien. Pues su iglesia y sus compañeros sacerdotes y el obispo sacaban mucho dinero del trabajo del padre Alberto, aquel que salía en la tele. Pues naturalmente que se sintió explotado y también necesitaba una compensación a tanto trabajo y tanta explotación, y pues se buscó una mujer. Y ya ahora está en una congregación donde aceptan a los sacerdotes casados. Pero ahí era un negocio, el mismo padre se convirtió en un negociante de sí mismo, que se vendía como una mercancía para que mucha gente, bueno, las parejas que querían contraer matrimonio y que querían que fuera con él, pues naturalmente que eran misas breves de media hora y muchas, y entonces sacaba mucho dinero. Pero cuando estaba en la organización, en la Iglesia Católica, el dinero correspondía a la organización, no al sacerdote, si es legal. La división se produce cuando se agrandan las diferencias y sobre todo cuando hay una lucha de poder. La lucha de poder, aunque sea pequeño, el más insignificante, es la causa de las divisiones, o es una de las causas de las divisiones. Y en la historia, pues, universal, pues está eso. Por ejemplo, Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Por envidia. Porque Dios lo prefería más a Abel que a Caín. Rómulo y Remo, que fundaron Roma, no podían ser dos los que estuvieran gobernando. Entonces, ya no me acuerdo cuál de ellos dijo, aró el campo, como poniendo los límites de dónde iba a estar la ciudad, y ya les dijo que él iba a entrar primero, porque él iba a ser el rey, o el gobernante, o el dirigente, y su hermano brincó primero y lo mató. No puede haber autoridad dividida. Y entonces, cuando hay luchas de poder, las personas se vuelven enemigas, todas las que no se sometan al líder, y por eso son las sectas. Las sectas son porque es una lucha de poder, que también es una lucha económica. El dinero y el poder van juntos. Pero también, como les decía, que cuando una congregación, una iglesia, vive los principios de su iglesia, lo primero que tienen es la unidad, y la unidad solo se puede lograr sirviendo a un bien superior. Está muy claro en los Hechos de los Apóstoles y en los grupos de los esenios, los monasterios de los esenios, unos judíos del tiempo de Cristo, que eran como religiosos, y también en todos los grupos filosóficos, como el de Platón y el de Aristóteles, que eran como hermandades, y también la de los estoicos y los hedonistas, los de los placeres, los del jardín, y aceptan un pensamiento que eleva a las personas y que las lleva a compartir lo que tienen y a dedicar su vida al bien propio y al bien de los demás. Naturalmente que eso era pues antes cuando muchas personas tenían ya solucionado lo de la alimentación y todos los gastos personales, eran ricos, o por lo menos
reducían el gasto de sus cosas para poder vivir en la hermandad. Luego, las hermandades primeras vinieron cuando las persecuciones religiosas en el Imperio Romano y que algunos militares se retiraron al desierto como ermitaños y luego se organizaron como un ejército de gente que vivía la pobreza, castidad, le faltaba la obediencia y entonces ya se juntaban alrededor del que consideraban el mejor y el que había fundado los grupos como San Pacomio. Y estos santos, bueno, San Benito y San Francisco de Asís, y todos los que buscan el bien dentro de las religiones, hacen que los que tienen más compartan con los que tienen menos. Y que todos se traten como personas, como hermanos, naturalmente sin idealismos. No es una nube color de rosa y como un otro mundo, ¿no? Es este mundo lleno de pecados, de envidias, de maldades, de críticas, pero se busca servir y eso une a las personas al buscar servir a una idea, a una persona, a un Dios, a una nación, a uno de las bellas artes y también de las artesanías y de todas las cosas que buscan la colaboración de unos con otros y la protección de unos con otros. Por eso en la Edad Media, pues había los grupos de artesanos de cada clase y eran como una hermandad, una cofradía, cofratría, que sería como una hermandad, eso quiere decir la cofradía. Los hermanos que estaban reunidos alrededor de un oficio para proteger su oficio y para no permitir que entraran personas charlatanas y personas que no supieran el oficio. Por eso estaba el maestro y estaba el aprendiz. El aprendiz tenía que comenzar de cero hasta que ya se graduaba de zapatero o de carpintero o de herrero. Bueno, entonces la persona buena une a los que trabajan en algo. La persona mala divide porque no entiende que el poder es un servicio, que el poder dirigir es para el bien de todos, no para el bien propio o para el bien de su familia o para el bien de su grupo. Por eso la verdadera religión es diferente a todos los demás grupos. Está pues en los Hechos de los Apóstoles, en los 2 capítulos, en el 2 y en el 4, cómo vivían las primeras comunidades. Compartían todo lo que tenían bajo la dirección de los apóstoles. Es un ideal de que unas personas compartan todo sin sentirse robadas ni unas queriendo abusar, porque tienen un pensamiento superior, una fe, un modelo, en este caso Jesucristo, pero pues está Moisés, está Buda, está Mahoma, y bueno, yo creo que para modelos como Enrique VIII, pues yo creo que no, descabezó a la mayoría de sus esposas. Entonces también hay dirigentes malos desde el principio, una semilla mala. Y aquí entre nosotros, pues hay una terrible división. Pero es una división artificial. Es una división tonta. Es sacar de la gente que tiene resentimientos lo peor de ella contra la gente que supuestamente o realmente
ha abusado de ella. Y por eso esa división de un líder que es malo porque divide, porque miente, porque no busca la unidad, porque no gobierna para todos. Lo único que veo pues es que sus seguidores no tienen educación, son groseros, burdos, bajos, dicen cosas para ofender. Bueno, mire pues unas horrorosas que uno creería que era imposible oírlas. Bueno, discúlpenme por lo que voy a decir, pero el encargado de la biblioteca o de la, no es biblioteca, de la editorial o las editoriales del país, bueno, casi me resisto a decir lo que dijo, me resisto a decir lo que dijo, porque es una grosería horrible, que ahora sí nos la iban a dejar caer doblada. Bueno, a ver, díganme ustedes, una persona que nada más porque no está de acuerdo con un líder, a los seguidores de esa persona les da derecho de decir cosas terribles contra los que no están de acuerdo con su líder. ¿Verdad que no? ¿Verdad que esas personas que son ofensivas, que son groseras, que son tontas, que son malvadas, que son fanáticas, bueno, lo único que uno puede es, pues, o llorar o reír, pero no puede enojarse con esas personas? ¿Por qué? Porque se va uno a enojar. Pero es muy triste que estemos divididos. Y esta división va creciendo y va a seguir creciendo. Desgraciadamente ya se sembró la mala semilla y la mala semilla es más fuerte que la buena. La buena semilla hay que limpiar el campo, hay que decir, quitar todo lo que no sirve, quemar, hay que sembrar, hay que desensacatar, hay que abonar, hay que poner insecticidas, hay que cuidar las plantas desde que se siembran hasta que dan el fruto. En cambio, la mala hierba, ella solita se reproduce. Es una maleza que destruye todo. Hermanas y hermanos, me da mucha tristeza esta división, pues no sé cómo nombrarla. Bueno, es una división real, es una división de odio, es una división de venganza, de revancha, pero al final de esta lucha malévola, ¿cómo vamos a quedar? Bueno, hermanos y hermanas, buenas noches, bueno, ya buenos días. Que Dios los bendiga y para la próxima charla nos vemos.